Y específicamente la Biblia se refiere a Antipas solamente en un versículo, en el versículo número 13. Pero decíamos, entre otras cosas, que cerrar o la parte final de un testamento, de una revelación, porque Apocalipsis significa eso, lo que está detrás de la cortina, lo que está escondido. Y aparecer en los anales de la historia y en los testimonios escritos del libro de Dios es un privilegio, y yo creo que no cualquiera aparece o apareció en este libro. Entre otras cosas, la escritura habla de Antipas y solamente presenta dos escenarios en su vida. El versículo 13 nos muestra el escenario donde creció y se desarrolló Antipas y donde fue su ministerio. La escritura habla de Antipas como un hombre que vivió en la ciudad de Pérgamo, que era una ciudad de las costas del Mediterráneo. De ahí precisamente viene Pergamino, de Pérgamo, porque era una ciudad muy intelectual, muy dúctil en cuanto al conocimiento, una ciudad enciclopedista. De hecho, se dice que después de Atenas, la biblioteca más grande que hubo en ese mundo antiguo se encontraba en Pérgamo, porque era una ciudad dedicada al verbo, dedicada a la intelectualidad, dedicada al conocimiento, dedicada a la lectura, a los muchos libros. Es decir, que ellos estaban muy enfocados en el conocimiento humano. Se dice que Pérgamo era una imitación, prácticamente era una ciudad que trataba de imitar mucho a Atenas. Y se dice que después de Atenas, Pérgamo era la ciudad más preparada, la ciudad más intelectual, más erudita es la palabra que quería decir, de la antigua Grecia. Por lo tanto, cuando Jesús empieza el discurso, Jesús les da un mensaje contundente, porque precisamente ellos que se jactaban y procuraban estudiar, procuraban prepararse en el verbo, en el estudio, en los libros, en el enciclopedismo, el Señor le dice estas palabras: el que se presenta a ellos como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y usted sabe que está hablando metafóricamente porque se está refiriendo a la palabra de Dios. Recuerde que el apóstol Pablo escribió que la palabra de Dios era viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir del alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay ninguna cosa creada que pueda permanecer oculta ante la manifestación de la palabra de Dios. Amén. Y Pablo lo describe de esa forma porque en aquel tiempo el arma más poderosa que existía a nivel personal era una espada. Por eso es que usted ve que en el libro de el Salmo 91 no aparecen las balas perdidas, sino las flechas perdidas. ¿Verdad? Uno cuando viene el 31 de diciembre, las fiestas decembrinas, uno tiene que orar mucho por las balas perdidas, porque hay mucha gente irresponsable que hace disparos al aire. Pero el salmista lo había hecho. Recuerda lo que dice: Él te librará. No temerás al terror nocturno, ni saeta. ¿Qué? Que vuela en el día, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque contextualizando, eran las flechas, eran las balas perdidas de aquel entonces. Una flecha disparada a la aventura acabó con la vida de un rey, ¿se acuerdan? Israel, un rey desobediente. Dice la escritura que el arquero tiró la espada a la aventura y entró entre el coselete, es decir, el único espacio que queda en la armadura aquí, en la ingle, ahí entró y lo mató. Me imagino que en la femoral, y lo mató por desobediente. Pero acá la escritura dice, se presenta Jesús y dice: miren, ustedes tienen la enciclopedia más grande después de la la biblioteca, son enciclopedistas, son personas estudiosas, racionales, pragmáticas, pero ahora voy a hablar yo, el que tiene la espada aguda de doble filo. Así se presenta Cristo y empieza el discurso diciéndole: yo sé dónde estás y yo sé dónde vives. Y recuerda que la semana anterior mostramos un documento gráfico, un video de lo que es
recuerda, el trono de Satanás, que era considerado el altar de Zeus, que se encuentra en este momento en la ciudad de Berlín. En 1848 fue trasladado allá y se exhibe como un monumento arqueológico, pero es una pieza pagana y diabólica. Pero la Escritura habla lo siguiente: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y mi esposa me decía, pero ¿y por qué no hablaste más de Antipas? Porque de Antipas no se habla mucho, se habla lo necesario, lo suficiente. Y habla solamente 3 cosas de Antipas: que fue un testigo, que es testigo un sustantivo, ¿verdad? Que fue fiel, que es un adjetivo, y por último dice que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Son las 3 cualidades o las 3 manifestaciones o características o señas que nos da la Biblia de Antipas. ¿Recuerdan qué significa Antipas? Contra el mundo. Está contra todo, sí. Que era Antipas. Antipas, usted sabe que el prefijo anti es contra. Y Antipas es contra todo. Y ese nombre en sí indica que Antipas estaba contra el sistema, que Antipas estaba contra el paganismo, que Antipas estaba contra el trono de Satanás, que Antipas estaba contra todo el movimiento pagano, politeísta y diabólico por el que se regía la región en aquella época. Ahora, también significa, ¿recuerda? Antipas es una contracción de antipaternostro. Antipaternostro significa idéntico o semejante a su padre. Es decir, que Antipas también se puede tomar como un significado etimológico de que él tenía la imagen, la manifestación o una apariencia o una intención de imitar a su padre. Y yo les hablé, recuerda que Herodes se llamaba Herodes Antipas porque Herodes Antipas siguió el legado de su padre e imitó a su padre en muchas cosas y le colocaron el apodo de Antipas. Por eso, porque era muy semejante a su padre. Entonces ya descubrimos sus nombres, descubrimos que fue un testigo, que fue fiel, pero lamentablemente la Escritura da el desenlace o combina el final de Antipas con las siguientes palabras: fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Es decir, que la vida de Antipas se acabó y terminó en la misma ciudad de Pérgamo, en la misma iglesia donde nació y en el mismo lugar donde desarrolló su ministerio. Amén. Pero la Escritura dice que Antipas murió como un mártir. Uno de los mártires de la iglesia cristiana fue el Señor o nuestro hermano Antipas. Y por eso lo tomé para empezar, para hacer una remembranza de la clase anterior, porque quería refrendar lo que el Señor hablaba de Antipas y la similitud que tiene Antipas con el escenario que nosotros tenemos hoy en día. Yo creo que Antipas representa en gran parte el tipo de cristianos que Dios busca en nosotros, ¿verdad? Un testigo, en primer lugar. Usted sabe que un testigo es alguien que ha presenciado un evento, un hecho y está dispuesto a dar testimonio. Un testigo es una persona que no importa la situación o el peligro que acarrea, está dispuesto a testificar a favor o en contra de alguien. Pero también la Escritura habla de fiel, habla de fidelidad, y es el tema que vamos a seguir desarrollando hoy. Porque la semana anterior hablamos del apóstol Pablo y hablamos de las 2 hojas de vida o los 2 currículos que el apóstol Pablo habla acerca de los últimos tiempos. Habla de los que quieren servir al Señor en la primera epístola a Timoteo, y en la segunda habla de todo lo contrario, los que no quieren servir a Dios, el carácter de los hombres en los postreros días. Y yo me voy a remitir
a los profetas menores, ahora después de hablar de Antipas y de ilustrarlo a algunos que no han venido, que fue nuestro ejemplo, es una persona que representa todo lo deseable para un hijo de Dios, para un siervo de Dios, ser un testigo, permanecer fiel y en dado caso morir por el Señor. Amén. 3 preguntas que saltan a la vista. ¿Somos testigos del Señor? ¿Damos testimonio de Él? Damos testimonio de lo que Él hizo por amor a la humanidad, pero también damos testimonio de lo que ha hecho con nosotros. Porque yo creo que nosotros somos testigos no solamente de lo que hemos oído y visto, sino de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así dijo la mujer samaritana. Dio testimonio de lo que había escuchado a Jesús, pero después que ellos escucharon, los samaritanos, hablar a Jesús, dijeron: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros también lo hemos visto y hemos oído de Él. Amén. Ahora, para remitirme, yo quiero dirigirme, después de hablar de Antipas, después de hacer la transición de la clase pasada y de la clase de hoy, dirigirme ahora donde Daniel, el hombre cuyo nombre significa... ¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. Caramba, hay 4 mensajes interesantes en los 4 primeros evangelios, profetas menores. La escritura nos habla de Daniel, que significa Dios es mi juez. Después de Daniel viene Joel, que significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Después viene Amós, que significa, ¿saben qué significa Amós? Me volvió Oseas. Primero Daniel, que significa Dios es mi juez. Oseas, que significa salvación. Oseas es una contracción de Josué o Josea, que significa salvador o salvación. De Oseas proviene Jesús. Oseas significa salvación. Luego viene Joel, que significa Jehová Dios. ¿Y sabe qué significa Amós? Significa el que carga. Esos 3 nombres tienen un significado implícito que podemos desarrollarlo, podemos encadenarlo para hablar de fidelidad. Pero yo, para hablar de fidelidad, me voy a remitir a 3 versículos en Daniel que usted y yo conocemos, pero que es necesario recordar, porque la Biblia no solamente Jesús dijo que es para tesoros nuevos, sino para también sacar y recordar tesoros viejos. La escritura dice, o habla de 3 cualidades importantes, interesantes en la vida de Daniel, que yo quiero tocar hoy. Vamos a leer el Daniel capítulo número 1, dice la escritura. En el versículo número 8, que usted lo conoce. Desde el 5 dice la Biblia. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hasta ahí porque voy a hablar de 3 características de una persona fiel. ¿Estamos aquí? Y vamos a dar una ñapa, o sea que vamos a dar 4 características de una persona fiel. En primer lugar, este pasaje, que es un pasaje memorable, un pasaje que nosotros hemos escuchado muchas veces y que hemos muchas veces predicado, ¿verdad? Pero que no podemos desconocer, porque es el génesis del ministerio de Daniel. Nosotros conocemos un Daniel al que muchos llaman el 5.º evangelio,
al que muchos le colocan títulos escatológicos después de Apocalipsis. Daniel es el que habla de las 70 semanas de Daniel, precisamente de su escrito. Pero la escritura nos muestra que el paso inicial, o la primicia, o la primera virtud que Daniel manifestó para empezar su ministerio fue, ¿con qué empezó? ¿Con qué empezó? ¿Cómo empezó su fidelidad? No, ¿cómo empezó? No, ¿cómo dice aquí? Voy a leerlo. La Biblia se interpreta a sí misma muy bien, con un propósito. El original hebreo de propuso es algo que se coloca por encima de algo. Eso es lo que traduce el original hebreo de propósito, es decir, colocar algo por encima de lo normal, poner algo encima de alguna otra cosa. Eso es lo que traduce propósito. Y lo primero que debe manifestar una persona que se dice ser fiel, escúcheme, en todas las áreas, en todos los aspectos, como dijimos la semana anterior, que uno no solamente era fiel a la esposa, sino que tenía que ser fiel a Dios y también a sus hijos, y también en el empleo. Recuerdan, ¿verdad? En el trabajo, en todas partes tiene uno que ser fiel, ¿verdad? Porque el mundo está lleno de infidelidad. Y decíamos que lo primero que la escritura nos muestra en Daniel es que hubo una proposición en su corazón, es decir, hubo una intención de no hacer lo malo. Amén, porque mucha gente hace cosas malas y después que las hace, ¿sabe qué dice? Dios sabe que yo no quería hacerlo. O después que hacen tremenda embarrada, dicen, no, Dios conoce mi corazón. Ese discurso de que Dios conoce mi corazón es una declaración fariseica, hipócrita. Porque decimos, no, hermano, yo sé que yo la embarré, pero Dios sabe que yo lo hice sin intención. No fue culpa mía, fueron las circunstancias. Yo estaba solo, ella sola, la música, las luces, la lluvia que caía y ¡pam! Esta semana recapturaron a una mujer que mató a su esposo con el mango de una penilla. O sea, que unas penillas que son delgaditas y tienen como un chuzo en la punta. Lo mató. Y la mujer en su declaración dijo que el hombre estaba borracho y el hombre se cayó y se enterró la penilla. Pero resulta que empezaron a investigar y encontraron testigos de que el hombre antes de morir dijo: mi esposa, mi mujer me hizo esto. No habían elementos probatorios, pero habían testigos. Y la mujer fue a la cárcel. Y la mujer después, que ahora no dice que fue que el hombre cayó sobre la penilla, sino que fue que estaban discutiendo y el hombre se le tiró encima y ella se estaba peinando. La responsabilidad no la ha asumido. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer para crear una cultura de fidelidad o un espíritu fiel es proponer en nuestro corazón no hacer lo malo. Proponerlo. Amén, iglesia. Cuando yo salgo de la casa, cuando yo me levanto, cuando yo voy a alguna parte, yo tengo que ir con una propuesta o una proposición o un propósito mejor de que no voy a hacer nada malo, de que no voy a hacer algo que Dios no le agrade, que no voy a cometer ninguna falta que vaya en contra de mis principios y mi identidad como hijo de Dios. Amén. Cuando yo trabajaba en las empresas, no tenía independencia todavía económica, no tenía mi negocio, usted sabe lo que eran las fiestas de despedida. Esa fiesta de despedida, eso era el día donde la gente se desinhibía. Todos los deseos reprimidos salían a flote. Ese día todo el mundo hacía eso, mejor dicho. Era un desastre, hermano. Yo iba con el propósito nada más de comer, hermano, y esperar que hicieran las rifas que iban a hacer, hermano. Cuando hacían eso, yo
Hasta aquí llegué, me volvía para la casa. Ese era mi propósito. Yo iba con el propósito de cumplir, de comer y de ganar un premio. Para atrás. No iba con un propósito de fe. Amén. Entonces, este aspecto de Daniel va asociado con el capítulo 9, donde nos damos cuenta que no fue una casualidad, sino era algo que habitaba o que estaba en el espíritu de Daniel. El capítulo 10, versículo número 11 y 12. Ya no era una casualidad y un accidente los estados propositivos del corazón de Daniel. Porque mientras Daniel, en el versículo número 8, un joven de 12 años llega a una ciudad que no conoce, con una cultura diferente, una lengua diferente, una comida diferente, un rey diferente. Imagínense, Daniel no comía lo que comían en Babilonia, no hablaba la misma lengua, y para remate él tenía un Dios llamado Jehová de los ejércitos, pero ahora se enfrentaba a un Dios hecho hombre llamado, o un hombre hecho Dios mejor, llamado Nabucodonosor. Ahora, la escritura dice en el versículo 12, el 11, que no habló, escúcheme, no habló Daniel con una persona, no habló con un ser humano, no habló con un hombre. La escritura dice en el versículo número 10, en el año tercero, en el 1, fue revelada palabra a Daniel llamada Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia. ¿En qué? En la visión. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios crea conflicto. La palabra de Dios crea complicaciones. La palabra de Dios crea tensiones, malestares, pero cuando usted la comprende, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia, pero él la comprendió y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, es revelado lo que Dios quiere para tu vida. Y la escritura dice, en el versículo número 5, que él tuvo una manifestación o una revelación sobrenatural. ¿Quién se le presentó a Daniel? ¿A quién vio Daniel? A ver. Un ángel. Y la escritura dice en el versículo 11 que Daniel recibió un mensaje de aquel ángel. Le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y yo he venido. Amén. El ángel nos mostró las 3 características de una persona fiel, pero yo no las voy a decir, las va a decir el mismo ángel que fue enviado. Dice la escritura que fue enviado por Dios a manifestársele a Daniel. ¿Qué estaba haciendo Daniel a orillas del río de Aquel? ¿Quién me dice? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Está orando y ayunando. Daniel estaba ayunando, iglesia. Porque no hemos podido muchas veces entender que el ayuno es un estado espiritual, no es un estado material. En el ayuno no se aguanta hambre, en el ayuno se alimenta el espíritu, que es muy diferente. Amén, iglesia. Y la escritura dice que Daniel estaba ayunando. ¿Y sabe cuántos días llevaba ayunando Daniel? Llevaba 3 semanas ayunando. 21 días ayunando Daniel. Pero dice la escritura que a los 21 días vino la respuesta del Señor. Amén. Ayer compartíamos eso en el ayuno, ayer sábado. Y es que la respuesta de Dios no siempre va a llegar inmediatamente. Y es que la respuesta de Dios no va a ser inmediata, ni instantánea, ni en el tiempo nuestro, iglesia. Y yo creo que la temporaneidad también tiene que ver mucho con la fidelidad. Porque hay personas que son fieles en el momento, en la situación, pero a largo plazo no somos fieles. A largo plazo manifestamos infidelidad. Por eso es que el mensaje a la iglesia de Éfeso, el Señor condena
el cambio, la degradación, el descuido, la falta de entusiasmo de la iglesia de Éfeso. Y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: tengo unas pocas cosas, o tengo una cosa contra ti mejor, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete, dice la Escritura, porque nosotros con el tiempo tendemos a perder la emoción, el entusiasmo. Con el tiempo empiezan a perderse muchas veces las cualidades, los detalles, los afectos. ¿O no es así, hermanos? ¿Qué dice usted? La gente con el tiempo va descuidando lo que un día consiguió. El tiempo muchas veces es un juez irrefutable en las relaciones. No solamente la relación de pareja, no solamente la relación entre esposo y esposa. Se va deteriorando con el tiempo muchas veces. No estamos preparados para largas temporadas de amor y de afecto, y dejamos que se apaguen. Sino también en el Señor sucede lo mismo. En el Señor muchas veces empezamos con todos los hierros y somos personas fervientes, entusiastas, comprometidas, pero a medida que pasa el tiempo, nuestro estándar baja y terminamos siendo cristianos promedio. Y no hay nada más lamentable que yo terminar siendo un cristiano promedio. ¿Y sabe qué es un cristiano promedio? Un cristiano como cualquiera de los demás, común y silvestre. Amén. La Escritura dice que nuestro hermano Daniel, porque nuestro hermano, el ángel le dijo: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón. Se da cuenta, hay un acento, hay una intensidad, un énfasis de parte de Dios en que aprendamos algo de Daniel, y es su propósito, su intención y su disposición siempre hacia Dios, iglesia. Estamos en un tiempo donde la gente, su inclinación es hacia lo malo. ¿Sí o no? La gente se inclina hacia las cosas malas. ¿No ha visto esta semana que una mujer cogió un celular y hizo un video de las compuertas, no sé qué así? Y todo el mundo haciendo y que las compuertas. Y todo el mundo, eso ha salido en todas partes. Y han hecho videos y han hecho de todas partes, porque al hombre le gusta. Eso es famoso. Eso es algo que produce hilaridad, que la gente se ríe, ¿verdad? Nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con emociones, con sentimientos, con ser famosos, con que nos vean en las redes sociales. Pero la Escritura dice que Daniel tenía algo muy interesante que nosotros debemos aprender. Lo primero es que Daniel tenía un corazón dispuesto para Dios, hermanos. Miren, no todas las personas están dispuestas para Dios. No todo el mundo tiene un corazón dispuesto. Cuando Jesús se encontró con el joven rico era un hombre impecable hablando religiosamente. Porque él le dijo al Señor: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo: los mandamientos sabes, ¿verdad? No mates, no levantes falsos testimonios, honra a padre y madre, todo eso, no cometas adulterio. Y él le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero el Señor le dijo: pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Pero la Escritura dice que este joven se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Porque amaba las riquezas. Y la Biblia dice que Jesús le amó. Jesús le amó. Y el Señor le dijo: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Pero no por las riquezas, sino porque no tiene un corazón. ¿No tiene un corazón? Dispuesto. Amén. No tenía un corazón. ¿Cómo llega? ¿En qué estado de disposición llega usted a final de año? ¿En qué estado de disposición llega usted a final del 2018? ¿Cómo está su corazón? ¿Está pensando en las cosas del mundo?
está pensando en la ropa de diciembre, en el baile, en los grados, en el jolgorio. Está pensando solamente en divertirse. En este tiempo, en este espacio de tiempo, es donde muchos claudican, resbalan, muchos se debilitan, porque no tienen un corazón dispuesto para Dios. Y la primera virtud que Daniel nos muestra es que tenemos que tener un corazón dispuesto para Dios. Amén, iglesia. Nosotros tenemos aquí un grupo que se llama Pedro, Jacobo y Juan. Ya ellos los bautizamos ya. Y son los hermanos que cuando hay que hacer algo, arreglar algo, yo les digo y siempre están dispuestos. No les voy a decir los nombres, ellos saben quiénes son. Pedro, Jacobo y Juan. Están listos para cuando se necesita tapar un hueco, quitar un comején, pintar la pared, limpiar. Porque debemos tener un corazón dispuesto para ser fiel a Dios. Hermanos, esto no funciona si no tenemos un corazón dispuesto. Esto no funciona con bautizarnos y venir a la iglesia y escuchar unas alabanzas en mi casa y tener la Biblia de estudio más moderna. Esto funciona teniendo un corazón dispuesto para Dios. Amén. Pero yo quiero escuchar al ángel. ¿Cuántos quieren escuchar al ángel? Voy a seguir escuchando al ángel. El ángel dijo la segunda cualidad de Daniel. ¿Por qué Daniel era un hombre fiel? Pero antes de escuchar a Daniel, yo quiero escuchar a un inconverso. Quiero escuchar a un inconverso. Vamos a ver qué dijo. Capítulo 2. Capítulo 5. Ya esto usted lo ha escuchado, pero yo quiero escuchar a un inconverso antes de que el ángel me siga hablando. Ya en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor, recuerda, tuvo un sueño. ¿Sí recuerda la historia del capítulo 2, verdad? El famoso sueño donde Nabucodonosor dice, tuvo un sueño. Y los magos y los adivinos le dicen, bueno, rey, dinos qué soñaste y nosotros te lo interpretamos. Y recuerda lo que dijo Nabucodonosor, dijo, el problema es que se me olvidó. No me acuerdo qué soñé. Y Nabucodonosor, lo sabe, pero si tú no dices el tema, si tú no dices el conflicto, lo que soñaste, nosotros te interpretamos el sueño. Y el rey dice, ustedes lo que me están es distrayendo. Ustedes lo que me están es confundiendo. Pero si ustedes no me dicen lo que soñé y qué significa, ustedes y su casa lo vamos a pasar por el papayo. Muertos, decapitados, todos y toda su casa. Y estaban, cuando el edicto fue colocado, porque en el tiempo colocaban los edictos en las plazas, en las paredes, y cuando Daniel leyó el edicto de que también él iba a ser decapitado, sacrificado, él dijo, lléveme donde el rey, le dijo al eunuco. Y cuando lo presentaron, dice en la escritura, el versículo 13, entonces Daniel fue traído, 5:13, delante del rey, y él le dijo, y dijo el rey a Daniel, ¿qué dijo el rey a Daniel? Le hizo una pregunta. ¿Ah? No, yo sé. Me trasladé a la otra. La primera historia fue la de la estatua de Nabucodonosor. Ah, pues sí, perdón. Debía hacerle cambio. Ahora me voy al capítulo 5, que es con el hijo de Nabucodonosor, que se llamaba Belsasar. Es otra historia. Aquella historia no la vamos a ahondar. Vamos a ahondar en el capítulo 5, porque quiero escuchar lo que dijo acá en el capítulo 5. Belsasar dice, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? La pregunta de Belsasar. ¿Recuerdan? Belsasar fue aquel hombre que cogió y tomó los utensilios de la casa de Dios, los vasos, y armó una parranda, una fiesta, y utilizó los utensilios de la casa de Dios para la fiesta. Y la escritura dice que apareció una mano en la pared y escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Recuerdan? Y Daniel interpretó ese sueño, esa escritura. Pero acá dice la escritura que la pregunta de Belsasar fue, ¿eres tú aquel Daniel
de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Había pasado mucho tiempo. Es decir, que Daniel había permanecido en el tiempo fiel a Dios. Amén, iglesia. Permanecía, seguía firme, seguía adelante. ¿Conoce usted a alguien que ha abandonado la batalla? ¿Algún soldado que quedó en el campo de batalla y que ya no está con nosotros? Yo sí conozco. Cuando yo me bauticé, nos bautizamos 14 personas, 7 mujeres y 7 hombres. Y la mayoría de los que nos bautizamos no están en los caminos del Señor. Qué bueno lo que dice la Escritura, que Daniel todavía permanecía fiel al Señor. Amén, iglesia. Pero sigamos leyendo lo que dijo ahora el ángel en el capítulo 10. El ángel dijo: desde el día en que dispusiste tu corazón. Es lo primero, amén. Fidelidad tiene que ver con disposición. ¿Qué es lo segundo, iglesia? ¿Qué es lo segundo que dice el ángel? Que tiene que ver con humildad. Dice: desde que dispusiste tu corazón para humillarte, dice, para entender y a humillarte, dice la Escritura, en la presencia de tu Dios. Es lo segundo, iglesia. Dispusiste tu corazón a entender, pero también dispusiste tu corazón para humillarte en la presencia de tu Dios. Amén. Es la segunda cualidad que tiene una persona fiel. Una persona fiel al Señor es una persona humilde. Es una persona dispuesta a humillarse en cualquier situación ante el Señor. Amén. Una persona que acepta los propósitos, los designios y la voluntad de Dios. Una persona que no se lamenta, que no se queja. Una persona que jamás reniega ni blasfema contra Dios. Una persona que acepta sus condiciones, sus problemas, sus dificultades y a veces sus carencias. Pero no importa, se mantiene fiel al Señor. Amén, iglesia. Una persona humilde es una persona que se mantiene igual en cualquier tipo de circunstancia. Usted no sé si ha visto, yo esta semana vi un video de Evangelio Puro, que es una página a la que yo pertenezco, y una cantante muy famosa, nosotros cantamos aquí canciones de ella, oró por un hermano llamado Julio Melgar. Julio Melgar es un que canta Quiero levantar a ti mis manos, recuerda. Maravilloso Jesús. Tiene cáncer, está muriendo, perdón, está durmiendo, porque los cristianos no mueren, duermen. Está cabeceando. Julio Melgar tiene un cáncer agresivo. El cáncer está acabando con su organismo. Y Julio Melgar cantó en un concierto con nuestra hermana. Y ella oró por él. Pero en la oración esta mujer, con la mejor intención, porque yo sé que uno ora por un enfermo con un corazón genuino, porque uno quiere que la persona se sane, ¿verdad? Cuando un pastor muere, a uno le duele, hermano. A uno le afecta. Cuando me dicen un pastor tiene cáncer, un pastor se murió, un pastor lo atropelló un carro, un pastor cayó en pecado, a uno le duele porque uno también es pastor. Ahora entre cantantes del Señor, entre adoradores, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Yo recuerdo cuando cayó Juan Carlos Alvarado en pecado, que Juan Carlos Alvarado se fue con una mujer que no era su esposa. A mí me dolió mucho cuando la caída de Juan Carlos Alvarado. Cuando Juan Carlos Alvarado volvió, fue restaurado. Juan Carlos Alvarado volvió y grabó un disco en vivo. Presentaron el escenario y todas las sillas donde iban los pastores estaban vacías. No fue ningún pastor. Nadie lo quiso apoyar. Nadie quiso ayudarlo en su restauración. Y Juan Carlos Alvarado sacó un solo álbum nuevamente y después no volvió a grabar más. No le perdonaron su pecado. A mí me dolió mucho porque era un hombre muy usado por Dios. Un hombre de los restauradores de la alabanza en el nuevo ciclo. Nuestra hermana oró y dijo lo siguiente: Señor, digo estas palabras, te pedimos que los sanes
Declaramos la sanidad y el milagro de Dios en su vida. Pero digo estas palabras que dañaron todo. Y no es la primera vez que lo dice. Y no aceptamos un no como respuesta. Así digo, y no aceptamos un no como respuesta. Eso cambió toda la oración. Porque yo no tengo que decirle a Dios ni puedo orar de esa forma. Dios me libre, hermano. ¡Qué miedo! Imagínense. La Biblia dice que si nosotros, nuestros padres nos corregían, nos disciplinaban, nos golpeaban y nosotros los venerábamos. Así dice Lucas en Hebreos, ¿verdad? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Si obedecemos al Padre de los Espíritus, viviremos, dice Hebreos. Amén, iglesia. Yo no le puedo decir a Dios, no acepto un no. O no acepto esto que me está pasando. Amén. Daniel se humilló. Imagínese un predicador de estos tiempos y que se le presente el ángel. Pero llegaste tarde. ¿Cómo así? Tengo 21 días aquí aguantando hambre. Tampoco se hace. Yo soy un apóstol del Señor. Y yo le apuesto que si el ángel dura 40 días Daniel dura ayunando y orando en el río. ¿Y de qué? Porque tenía un corazón no solamente dispuesto, sino que era una persona propensa a humillarse ante su Dios. Amén, iglesia. Esa era la diferencia entre Saúl y entre David. Saúl no hizo la barbaridad que cometió David. Saúl no se metió con la mujer del prójimo, no le mató al marido. Saúl no orquestó el delito que orquestó David. Pero David, cuando fue descubierto, David se humilló delante del Señor. Amén, iglesia. Y David no solamente se humilló, sino aceptó las consecuencias de su pecado. Por eso escribió el Salmo 51. Y terminó diciendo, en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe qué dijo David? Yo soy un pecador desde antes de nacer. Esa es la diferencia entre una persona altiva y una persona humilde. Y Daniel era una persona que no solamente tenía un corazón dispuesto para Dios, sino que era una persona que se humillaba ante el Señor. Hermanos, cuando tú tienes un problema, cuando tú no puedes salir de una situación, de un conflicto, de un estancamiento, de una crisis, no hay nada más conmovedor para Dios, como dice el mismo salmista, un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Vete para el cuarto, cierra la ventana, tírate en el piso, llora, gime, bota moco, suda, transpira, pero humíllate delante de Dios. Porque la Escritura dice que a un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Una persona humilde es una persona que se humilla. Una persona fiel es una persona que se humilla. Amén, iglesia. Ahora, no solamente dice la Escritura de Daniel que era una persona dispuesta, era una persona humilde que se humillaba, sino también leemos el mismo capítulo número 9, versículo número 1 al 3. Al 5, perdón. ¿Ya lo tiene, iglesia? Dice así: en el año primero de Darío, ¿hijo de quién? Sí. La semana pasada cometí un error y le doy gracias a los hermanos que son muy sabios y me ayudan a corregir, porque yo cometo entre 3 y 5 errores en las prédicas. ¿Oye? Ciro era de Persia. No era de Siria. Acá dice la Escritura que Darío era hijo de Asuero,
Y dice la escritura que era un rey medo y que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. ¿Qué pasó con Daniel? Ya descubrimos por qué Daniel era un hombre tan fiel, porque tenía un corazón dispuesto para Dios y porque se humillaba. Amén, iglesia, se humillaba. Nosotros somos orgullosos, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Somos orgullosos, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes, ¿verdad? ¿Sí o no? Que nos ayude a humillarnos delante del Señor. Dice la escritura que Daniel, en el versículo 2, miró atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto? 70 años. ¿Y qué dice la escritura? Daniel volvió su rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. Es la tercera cualidad de una persona fiel o de un hombre como Daniel. No solamente siempre tiene un corazón dispuesto para el bien y para Dios, sino que también se humilla, pero aparte de todo eso, es una persona devota. ¿Qué es una persona devota? Es una persona devocional. ¿Y quién es la que practica la devoción o la piedad? Recuerdan del griego Eusedia, que significa eso. Que significa devoción, que significa tener un ejercicio espiritual, es decir, la persona que ora, la persona que ayuna, la persona que ruega a Dios, es una persona devota. Y la escritura dice que Daniel era una persona de ayuno, de oración y de ruego delante del Señor. Amén, iglesia. Yo creo que hacía parte fundamental de la estructura espiritual de Daniel el ayuno y la oración. Y la escritura dice que no solamente se colocó en ayuno y oración, sino, dice la escritura, en cilicio y ceniza. Es decir, en señal de duelo. Dígame una cosa, la Biblia no habla de un registro de que alguien más estuviera haciendo eso con él. La Biblia no dice que Sadrach, Mesach y Abednego o Misael, Ananías y Azarías estaban con Daniel ayunando, o que ellos leyeron los libros, las memorias y se acordaron. ¡Epa! Daniel leyó y dijo: ¡epa! El Señor dijo que estaríamos 70 años en la diáspora, es decir, estaríamos expulsados, desplazados como prisioneros en tierra extranjera. 70 años. ¿Y nosotros qué estamos haciendo al respecto? ¿Verdad? La tercera cualidad es que un hombre fiel, el hombre fiel conforme al propósito de Dios, también es un hombre devoto, un hombre de ayuno y oración. Pero el versículo 4 dice lo siguiente, miren: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros padres, príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él no nos hemos rebelado. Amén. Quiero terminar con ese cuarto punto.
Porque la fidelidad no solamente está supeditada a tener un corazón dispuesto a humillarnos ante Dios, sino también a tener una vida devocional profunda en Dios, orar, ayunar, interceder, sino también a tener una carga por el pueblo de Dios. Amén. Es el cuarto o la cuarta característica. Daniel sintió una carga por Israel. Daniel sintió una carga por su pueblo. Y si usted la oración de Daniel fue una oración no en tercera persona, tú, en segunda, ustedes, ellos, sino en primera persona, dijo, nosotros hemos pecado, nos hemos rebelado contra ti, Señor. Nuestro corazón no ha estado dispuesto. Nos hemos alejado de Jehová nuestro Dios. No obedecimos tu voz. Tampoco obedecimos a tus profetas. Es decir, que Daniel en ese momento asumió como suya propia la carga por todo el pueblo de Israel. Y no solamente por los que estaban con él en cautiverio, sino todos los que se habían dispersado. Amén, iglesia. Esa es la cuarta característica de una persona fiel. Es una persona que lleva la carga del Señor en su corazón. La carga por la obra de Dios, por el reino de Dios. La carga por la iglesia, por los perdidos, por el servicio a Dios, por la venida de Cristo. Amén, iglesia. La carga por los que se pierden, por los que mueren sin Él. La carga por el país, por la situación espiritual de Colombia, de nuestra familia. La carga por el que está a mi lado, por mi prójimo. Y Daniel mostró que tenía una carga profunda por Israel. Y ese ayuno que hizo de 21 días no fue por él. Ese ayuno de 21 días fue por todo el pueblo de Dios. Una persona fiel es una persona comprometida con el pueblo de Dios, que lleva una carga por el pueblo de Dios, que no piensa en él solamente, sino piensa en el conjunto, en el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso cuando a Juan el Bautista le preguntaron, Juan, termino con Juan el Bautista, me despido de Daniel diciéndole a Daniel gracias por el ejemplo. Amén, iglesia. Amén. Si un día nos permite Dios y vamos a estar con Él en su presencia, nos permite ver a Daniel, hay que agradecerle a Daniel por su libro. Porque desde que yo tengo memoria, desde que yo era un jovencito de 18 años y conocí este camino, he escuchado hablar de Daniel. Y Daniel me ha enseñado. Un jovencito de 12 años me ayudó a formarme cuando empecé los caminos de Dios. Y hoy que tengo 47 años, un jovencito que ya aquí se transformó en un anciano, me sigue enseñando lo que significa la fidelidad a Dios. Amén, iglesia. Me recuerda un hombre fiel, una mujer, una iglesia fiel a Dios. En primer lugar, tiene un corazón dispuesto para Dios siempre. Siempre, hermano, estamos pensando, enfocados, sintonizados con el Señor. En segundo lugar, se humilla siempre. Tiene un corazón dispuesto a humillarse delante de Dios. Y si es caso, delante de los hombres también, ¿verdad? En tercer lugar, es una persona devota, una persona de ayuno, de oración, de ejercicio espiritual. Y por último, es una persona con la carga de Dios en su vida. Amén, con la carga, el compromiso de Dios en su vida. Y por eso me remito a terminar con Juan. Porque Juan nos dio una lección de vida. Porque Juan nos habló de lo importante que era el propósito de Dios en nosotros. Abra conmigo Juan capítulo 3. Yo quiero terminar con Juan. Porque Juan capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios, 3, versículo número 23 en adelante. Sí, porque quiero terminar de hablar de fidelidad.
Porque usted no sabe que usted es una novia. Y estoy hablando en el sentido, como dijo el apóstol Pablo, místico. Amén. Nosotros somos la novia de quién? ¿Somos la novia de quién? Tenemos un esposo. Amén, iglesia. ¿Cuántos tienen un esposo? Yo tengo un esposo. Yo no sé si suene LGBTI. Yo tengo un esposo. La Biblia dice que nosotros somos la novia. ¿Quién es el esposo? ¿Quién es el amado que en el libro de Cantares veía meter su mano por la ventana? ¿Quién es ese amado? El que decía el libro, el que ama mi alma. Jesús. Y yo termino con Juan porque Juan dijo lo siguiente. Juan se encontró en una disyuntiva porque bautizaba en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, ¿qué dice? Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo que está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo me... Usted y yo le debemos fidelidad a nuestro esposo. ¿Cómo se llama nuestro esposo? Cristo. Usted y yo le debemos fidelidad. Así que no es un tema opcional. Y nuestro hermano, el profeta Juan, nos dice lo siguiente: el que tiene la esposa es el esposo, es el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo que está cumplido. La iglesia de Cristo necesita ser fiel. Los cristianos necesitamos ser fieles a Dios. Hermanos, el mundo está lleno de cristianos infieles. El mundo está lleno de malos testimonios, de gente que se dicen ser cristianos y no lo son. El mundo está lleno de falsos maestros, apóstoles, predicadores, pastores cristianos. Y Dios hoy demanda fidelidad de sus hijos y de su pueblo. El esposo quiere una esposa fiel. No quiere una esposa adúltera, que mientras él se fue por un corto tiempo, porque los ángeles le dijeron a los discípulos: tranquilo, que así como él se fue, él viene otra vez. ¿Qué hace la mujer cuando el esposo se va de viaje? ¿Qué hace la mujer cuando el esposo se va por un largo periodo? ¿Tiene que esperarlo o no, iglesia? Tiene que orar y ayunar para sujetar la carne, pero no importa, pero tiene que esperarlo, ¿verdad que sí? ¿No? El hombre no puede tener sucursales, ni puede estar haciendo cosas por ahí malas, ¿verdad que sí? Y si el hombre se demora 1 año o 2 años, tiene que esperarlo 2 años, 3 años, 5 años. Yo tengo un amigo que está en Estados Unidos trabajando y ya tiene como 3 años trabajando. Tiene un amor virtual, una relación virtual con su esposa, pero ya va a entrar el momento de las llamas y de la pasión. Pero la mujer tiene que ser fiel. Yo voy a rematar y voy a terminar le voy a explicar lo que dijo Juan para terminar. La boda judía. ¿Cómo es una boda judía? Con eso termino. ¿Sabes cómo era la boda judía? La boda judía, salió una procesión de la casa del novio, que llegaba
de sus padres llegaba a la casa donde ellos iban a vivir. Juan dice, yo no soy el Cristo, yo soy el amigo del esposo. Resulta que del trayecto de la casa donde vivía el novio de sus padres hacia la casa donde él iba a vivir con su novia, allá lo tenía que esperar la novia. En el trayecto del camino se formaba una especie de caravana, de procesión. En esa procesión se unían las vírgenes que llevaban lámparas. Mire, la persona que quería participar en la procesión del matrimonio, el matrimonio judío era una procesión, tenía que tener lámparas. Si tú no llevabas lámpara, tú no podías entrar en la procesión. Por eso es que en Mateo 25 habla de las 10 vírgenes, porque esas mujeres hicieron parte de la procesión del matrimonio del esposo. Escúcheme, ya voy a terminar. La Biblia dice que el amigo del esposo, el esposo tenía un amigo que era como el paje de él. Y el esposo tenía que irse con el novio, la novia y el amigo del esposo. ¿Me escuchan, hermanos? La novia, el novio y el amigo del esposo. Iba toda la caravana, la procesión, las vírgenes, lo que llamamos la corte eran vírgenes con aceite en las lámparas. Y esa procesión iba adelante, el novio, la novia y el amigo, y llegaban a la casa donde iban a consumar el matrimonio. Les quiero decir algo, la fiesta no se celebraba, la boda no se celebraba hasta que se consumara el matrimonio. Para los judíos primero era la luna de miel y después la celebración. El amigo del novio iba con la novia y el novio y llegaba hasta el aposento. Por eso es que él dice, salga de su cámara el novio y su tal amor la novia. Llegaban a la casa, al apartamento donde iban a vivir los recién casados. Todavía no se habían casado, escuchen. Todavía no habían consumado nada. La celebración estaba a la espera. Entraban el novio y la novia a la casa, al apartamento, y el novio entraba y se quedaba fuera de la recámara. El amigo, ¿no? El amigo tenía que quedarse fuera de la recámara escuchando. ¿Sí? Se necesitaba un testigo. Cuando el novio, escuche esto, no era el que tomaba a la novia. La novia tenía, escúcheme, que postrarse a los pies del novio, coger con agua y con sus cabellos lavar los pies del novio. Tenía que tomar un frasco de perfume, de nardo o de otro puro, lo tenía que quebrar y tenía que enjugar con ese perfume a su novio. Y después que ella hacía todo esta ceremonia, entonces el novio la tomaba a ella. ¿Se parece a algo? ¿Le recordó algo? ¿A quién le recordó? Por eso es que los fariseos dijeron, si él supiera qué clase de mujer es la que le está poniendo las manos encima, no dejara que hiciera eso, porque eso solamente le hacían las esposas a los esposos. Y después el novio la tomaba. Si el novio la iba a tomar y no era señorita, no era virgen, el novio salía y se la entregaba al amigo, que era el testigo. Aquí está, no es señorita, no hay fiesta. Pero si era virgen, el novio desde allá pegaba un grito. No lo voy a decir cómo era el grito. Pero desde allá adentro el novio decía un grito, aleluya. Sí. Oiga, esto es tremendo. Él gritaba de júbilo, de gozo. Y cuando la gente oía cantando al novio allá, el testigo, el amigo del novio, escuchaba al novio alegre, contento, feliz.
Entonces el amigo decía a todos los invitados, ¿hay voz de qué? Hay voz de gozo, de júbilo y de alegría. Y todo el mundo aplaudía. Y entonces empezaba realmente la boda. 7 días de celebración. ¿Por qué me fui hasta allá, iglesia? Porque esa novia eres tú y soy yo. Esa novia eres tú y yo. Por eso es que cuando Cristo habló de nosotros, dijo que Él venía por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Cuando la mujer no era encontrada señorita, el hombre le quitaba el vestido en la tradición judía y lo arrugaba todo y se lo entregaba en las manos al amigo y le decía no era virgen, y le entregaba el vestido todo magullado, arrugado, y él lo mostraba al pueblo y decía no es virgen, y esa mujer tenía que morir apedreada. Por eso Pablo dice que el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, iglesia. Cuando Cristo venga, usted y yo tenemos que ser vírgenes. Amén. El amigo del novio va a esperar. No sé quién será el amigo del novio, pero yo me imagino que es el Espíritu de Dios, el que en este momento está a la puerta. Amén, iglesia. Por eso hoy quiero llamar a la reflexión. Quiero llamar e invitarnos a que recordemos que el Señor viene por una esposa fiel. Colócate de pie, vamos a darle gracias a Dios. Viene por una mujer fiel. En aquel día, iglesia, en aquel día se oirá voz de júbilo, de gozo, pues en aquel día se entregará el vestido arrugado, ajado de nuestro pecado. Es nuestra decisión hoy. Si le somos fieles a Dios, es nuestra decisión hoy si nosotros nos guardamos esperando al novio o si nos vamos al mundo y adulteramos con él. Es nuestra decisión, iglesia. Amén. ¿Quiere orar conmigo en esta mañana?